Frente a la costa oriental del continente africano, en medio del inmenso océano Índico, se encuentra una isla que parece haber sido olvidada por el paso del tiempo. Aquí, los árboles se elevan como torres invertidas, creciendo al revés, mientras criaturas de ojos luminosos merodean en la oscuridad. Es de noche, y el aire vibra con los cantos de seres que uno creería nacidos únicamente de la fantasía. Pero esto no es un mito. Es Madagascar, una isla que ha permanecido aislada durante unos 80 millones de años, donde la evolución ha escrito una historia única en todo el planeta. Un lugar donde el pasado y el presente conviven. Y cada paso que das toca los vestigios de una era jurásica que aún respira entre la selva. Para comprender por qué Madagascar es tan extraordinaria, debemos retroceder en el tiempo, no por miles, sino por cientos de millones de años. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. En aquel entonces, los continentes del mundo no se asemejaban en nada a los actuales. Toda la tierra firme formaba parte de una enorme masa continental llamada Gondwana, un supercontinente que unía lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, la India, la Antártida y Madagascar en una sola extensión colosal de tierra. Hace cerca de 160 millones de años, las fuerzas internas de la Tierra comenzaron a transformarlo todo. Grietas gigantes se abrieron a través del océano primitivo, y poco a poco, Madagascar, junto con África, empezó a separarse del resto de Gondwana. Durante un tiempo, la isla permaneció unida al continente africano, dividida solo por un angosto brazo de mar, pero su destino volvió a cambiar. Aproximadamente hace 88 millones de años, ese fragmento de tierra se desprendió de nuevo, esta vez de la India, desplazándose lentamente hacia el oeste hasta quedar completamente aislado en medio del océano. Desde entonces, Madagascar se convirtió en un laboratorio viviente de la evolución, un santuario donde la naturaleza experimentó sin interrupciones durante millones de años. Desde ese instante, Madagascar quedó completamente separada del resto de los continentes. No existían puentes de tierra ni rutas por donde pudieran cruzar grandes mamíferos o depredadores. Durante unos 80 millones de años, la isla se transformó en un mundo propio, un inmenso laboratorio natural, donde la evolución experimentó con la vida misma sin interferencias externas. Las criaturas que quedaron atrapadas en aquel aislamiento comenzaron a transformarse de maneras que el resto del planeta jamás podría haber imaginado. Sin la presencia de leones, leopardos o tigres, los más pequeños se convirtieron en los nuevos soberanos, y sin elefantes ni búfalos que derribaran los árboles, la vegetación creció sin límites, formando bosques monumentales bañados por la luz tropical. Con el paso de las eras, la isla fue esculpida por el tiempo. Capas de tierra se elevaron formando montañas, y lluvias torrenciales provenientes del océano moldearon el paisaje. El este se cubrió de selvas tropicales exuberantes, mientras que el oeste, privado de humedad por los vientos secos, se convirtió en un territorio de bosques espinosos y llanuras áridas. Este contraste tan extremo hizo de Madagascar dos mundos en uno solo. De un lado, un paraíso verde resonando con los cantos de los lémures. Del otro, una tierra dura de cactus y suelos rojizos agrietados. Dentro de esa división radical, la vida tomó caminos sorprendentes. Los geckos desarrollaron la habilidad de fundirse con la corteza de los árboles hasta volverse invisibles. Las ranas adaptaron su existencia entera a las copas, sin tocar jamás el suelo. Y los diminutos primates, los antiguos antepasados de los lémures, lograron llegar a la isla, probablemente flotando desde África
en balsas naturales de vegetación, hace decenas de millones de años. Una vez que alcanzaron tierra firme, nunca regresaron. Sin depredadores que los amenazaran ni competencia que los limitara, prosperaron y se diversificaron hasta originar más de un centenar de especies, cada una con su propio llamado, su propio ritmo y su forma única de entender la vida. Imagina ahora Madagascar, hacia finales del período Cretácico, hace más de 70 millones de años. Era un mundo tan distinto que cuesta creer que fuera el mismo planeta que habitamos hoy. En aquel entonces, la isla se hallaba más próxima a la India y a África, bajo un clima cálido y húmedo durante todo el año, sin estaciones secas que interrumpieran su eterno verano. El aire era espeso, saturado de humedad. La lluvia caía casi todos los días, empapando un paisaje formado por un intrincado laberinto de manglares, bosques antiguos, ríos serpenteantes y extensos pantanos. Era una red viva que latía al compás de una tierra todavía joven y salvaje. No existían los seres humanos ni los sonidos mecánicos. Solo se oía el zumbido de insectos gigantes, los bramidos de reptiles ancestrales y el retumbar pesado de los dinosaurios abriéndose paso entre la espesura. Los árboles se elevaban decenas de metros hacia el cielo. Helechos colosales, coníferas primitivas y especies vegetales que hace millones de años desaparecieron del resto del planeta. Bajo ese dosel vegetal se extendía un mundo húmedo y sombrío, dominado por reptiles, anfibios y artrópodos de dimensiones descomunales. Incluso, el cielo tenía otro aspecto. Los niveles de oxígeno eran más altos, y el clima, cálido y denso, permitía que la vida se desbordara sin control. Criaturas insólitas poblaban el aire y la tierra. Reptiles voladores del tamaño de una mano, ranas tan grandes como melones, y aves primitivas con alas emplumadas y largas colas reptilianas. Todo coexistía en una caótica y fascinante sinfonía prehistórica. En las capas más antiguas de roca del occidente de Madagascar, los paleontólogos han hallado vestigios de criaturas que parecen surgidas de una pesadilla. Dientes como dagas, fémures tan gruesos como troncos y huevos que alcanzaban casi los 10 kilos de peso. Cada fósil cuenta la historia de una época en la que auténticos monstruos dominaban la tierra. Entre esos colosos habitaba uno de los depredadores más temidos de la isla, Majungasaurus, el legendario carnívoro de Madagascar. Medía más de 7 metros de longitud y superaba fácilmente la tonelada de peso. Su cabeza era maciza, armada con dientes curvados como cuchillas, capaces de desgarrar carne y hueso. A diferencia del tiranosaurio que reinaba en América del Norte, el Majungasaurus vivía en un ambiente hostil y apartado. Los grandes herbívoros eran escasos, y cuando la comida se agotaba, este formidable cazador recurría al canibalismo, convirtiéndose en el verdugo de su propia especie. Los fósiles hallados muestran claras marcas de mordeduras que coinciden perfectamente con las de otro Majungasaurus, una de las pocas evidencias directas que demuestran que los dinosaurios practicaban el canibalismo. En su territorio aislado, él era el soberano absoluto, pero también un tirano feroz en un reino gobernado por la muerte. En el extremo opuesto de la isla, bajo los densos bosques anegados, otra criatura reinaba tanto en la tierra como en el cielo gracias a su imponente tamaño. Rapetosaurus, el único dinosaurio de cuello largo conocido de Madagascar. Alcanzaba más de 15 metros de longitud y pesaba cerca de 10 toneladas. Era un gigante pacífico del Cretácico tardío que no cazaba. Simplemente se alimentaba de las copas más altas, utilizando su extenso cuello,
semejante al de una grulla, para alcanzar hojas que ningún otro animal podía tocar. En aquel mundo, el Majungasaurus era el cazador, y el Rapetosaurus su inevitable presa. Sin embargo, cuando los científicos examinaron con mayor detalle los fósiles, descubrieron señales inesperadas. Los huesos de un joven Rapetosaurus presentaban marcas de mordeduras pertenecientes a dinosaurios carnívoros más pequeños. Esto revelaba que mucho antes de la aparición del Majungasaurus, Madagascar ya albergaba una red compleja de depredadores y presas, especies hoy perdidas para siempre, conocidas solo a través de fragmentos óseos dispersos en el tiempo. En los pantanos turbios de la antigua Madagascar, no todos los asesinos poseían dientes afilados. Algunos permanecían ocultos bajo el fango, inmóviles, aguardando con paciencia el paso de una víctima desprevenida, listos para atacar con un solo y devastador chasquido. Entre ellos se encontraba Belcebufo Ampinga, apodada la rana demoníaca gigante. Este monstruo alcanzaba el tamaño de un balón de fútbol, pesando casi 5 kilogramos, y tenía una boca tan poderosa que podía triturar con facilidad un roedor o incluso un dinosaurio recién nacido. Su piel era gruesa, casi acorazada, y sus ojos saltones brillaban como piedras pulidas bajo la humedad del pantano. Cuando caía la noche, Belcebufo no croaba. Emitía un silbido grave y áspero que imponía silencio absoluto entre las criaturas menores que la rodeaban. En el antiguo mundo de Madagascar, incluso una rana podía ser el terror del pantano. Y cuando los dinosaurios desaparecieron, Madagascar no se extinguió con ellos. La gran catástrofe global borró la mayoría de las especies del planeta, pero aquí, en su aislamiento oceánico, un fragmento del mundo prehistórico logró sobrevivir. Millones de años después, mientras las edades de hielo iban y venían, nuevos gigantes emergieron sobre la isla. Por las llanuras del oeste caminaba el Aepyornis, conocido como el ave elefante. Se erguía a más de 3 metros de altura, pesaba cerca de media tonelada y ponía huevos tan grandes que uno solo podía alimentar a una familia durante días. A pesar de no volar, no lo necesitaba. Sin grandes depredadores, reinaba como un coloso tranquilo que vagaba libremente por las extensas llanuras. Junto a él convivían el Megaladapis, un lémur gigante de movimientos lentos, la colosal tortuga Aldabrachelis y los pequeños hipopótamos pigmeos, conformando un ecosistema tan extraño y maravilloso que parecía desafiar las leyes naturales. Pero toda historia del pasado tiene su desenlace. Hace aproximadamente 2000 años, los primeros grupos humanos provenientes del sudeste asiático y del continente africano cruzaron el océano y pusieron pie en Madagascar, cambiando para siempre el curso de su historia natural. No sabían que estaban pisando un territorio detenido en el tiempo. Para ellos, era una tierra prometida, fértiles bosques, ríos caudalosos y criaturas desconocidas que parecían surgir de los sueños. Pero para los antiguos habitantes de la isla, aquel momento marcó el inicio de una tragedia. Los humanos cazaron al ave elefante por su carne y sus huevos, incendiaron los bosques para abrir espacio a la agricultura y capturaron lémures y tortugas para alimentarse. En apenas unos siglos, el majestuoso ave elefante desapareció. Los lémures gigantes se extinguieron y los antiguos bosques se redujeron a cenizas. Seres que habían sobrevivido 80 millones de años de aislamiento, superando asteroides, glaciaciones y erupciones volcánicas, no lograron resistir la llegada del ser humano. Cuando el humo se disipó, Madagascar entró en una nueva era.
la era de lo pequeño, de los supervivientes, que heredaron un mundo construido sobre las ruinas de la prehistoria. Hoy, al recorrer las selvas tropicales de Ranomafana, o contemplar los majestuosos baobabs de Morondava, cuesta imaginar que bajo nuestros pies yacen los restos del Majungasaurus, las cáscaras de los huevos de la Epiornis y las huellas de criaturas que desaparecieron hace decenas de millones de años. Madagascar es una puerta abierta en el tiempo, un puente entre el pasado y el presente. Cada hoja, cada río y cada soplo de viento susurra relatos de una antigüedad perdida. Los monstruos quizás se hayan desvanecido, pero su esencia aún respira en las criaturas que permanecen. La mirada intensa del lémur, el golpe fugaz del camaleón, el andar torpe de las aves que corretean entre los matorrales, todos conservan el eco genético de aquellos antiguos linajes. Madagascar no es un simple cementerio de fósiles, es un santuario donde el pasado sigue con vida. Han pasado millones de años, y esta isla milenaria continúa su lenta deriva a través del océano, resistiendo tormentas, volcanes y los movimientos de la corteza terrestre, hasta adoptar la forma que hoy conocemos. El clima, aunque templado, conserva su dualidad. En el este, la lluvia cae sin descanso durante todo el año. La humedad del océano alimenta selvas tan densas que parecen laberintos vivientes. Bajo la sombra de los árboles, la niebla se desliza suavemente, y la luz del sol, filtrada entre las gotas, crea un resplandor etéreo que da la impresión de caminar dentro de un sueño. En el oeste, el aire es árido y abrasador. Los vientos arrastran el aroma salino del mar y lo esparcen por las llanuras de tierra roja y los valles resecos, hasta llegar al pie de los imponentes baobabs. Sus troncos inflados se alzan como torres de agua, con raíces que penetran profundamente en el suelo seco. Entre estos dos mundos, el húmedo y el árido, el verde esmeralda y el dorado ámbar, se extiende una frontera viva, un punto de equilibrio donde la vida se ramifica en infinitas direcciones, creando en cada rincón una nueva forma de existir. Las selvas tropicales aún laten con su propio pulso. El trinar de las aves, los saltos de los lémures, el murmullo de insectos y ranas entrelazándose en una sinfonía interminable de vida. Al caer la noche, el bosque despierta. La luz lunar se refleja en los ojos dorados de los lémures, brillando sobre los gecos que se camuflan a la perfección con la corteza de los árboles. Cada movimiento es pausado, calculado, como si la naturaleza aquí aún respirara al compás de un tiempo remoto, de hace millones de años. Madagascar es hoy una unión entre lo antiguo y lo presente. Aunque los dinosaurios desaparecieron, su esencia, su resistencia, su capacidad de adaptación y su indómita belleza permanecen en las diminutas criaturas que recorren la isla. Adentrarse en un bosque malgache es como caminar dentro de un museo viviente, donde el tiempo no avanza, sino que se concentra, suspendido en cada gota de rocío, en cada susurro del follaje. Dentro de ese tapiz vivo, emprendemos un viaje para hallar a los últimos herederos de la evolución, los seres que han prolongado la historia que comenzó hace eones. En Madagascar no existen monos ni simios, solo lémures, criaturas de una belleza casi irreal, ojos dorados como lunas, pelaje tan suave como la bruma del amanecer, y voces que se elevan entre los árboles como cantos sagrados al sol naciente. Los científicos creen que sus antepasados llegaron a la isla entre hace 50 y 60 millones de años, quizás transportados desde África en balsas naturales de vegetación arrastradas por el viento y las corrientes del océano. Un viaje entre la supervivencia y la extinción.
del cual solo unos pocos lograron resistir. De aquel pequeño grupo fundador, la naturaleza dio origen a más de 100 especies distintas de lémures, uno de los ejemplos más asombrosos de diversidad evolutiva en todo el planeta. Existen lémures, ratón diminutos, que pesan menos de 50 gramos, los primates más pequeños del mundo. También los lémures de cola anillada, inteligentes, sociables, capaces de comunicarse y expresar emociones mediante sus llamados. Y está el indri, casi del tamaño de un niño pequeño, que habita en las selvas del este, entonando cada amanecer su canto melódico que resuena entre las copas, como un eco del pasado. Los lémures no son solo emblemas de Madagascar, son su esencia, el alma que da vida a sus bosques, pero tras sus ojos brillantes se esconde una sombra de miedo, una silenciosa soledad. Porque si los bosques desaparecen, ellos también lo harán, y con su pérdida, una historia de evolución escrita durante millones de años llegará a su fin. Madagascar no posee leones, leopardos ni chacales, pero la naturaleza detesta el vacío, y para llenar el hueco en la cima de la cadena alimenticia, creó a un depredador único, la fosa, un carnívoro exclusivo de Madagascar, mitad gato, mitad mangosta, aunque sin pertenecer del todo a ninguno. La fosa puede alcanzar cerca de 1 metro de longitud y se mueve con una elegancia casi espectral, capaz de escalar árboles con agilidad, descender en silencio y atacar con una rapidez fulminante. Su presa predilecta es el lémur, y cuando cae la noche, el bosque se llena del breve pero escalofriante grito de la fosa. Para los lémures, ese sonido es sinónimo de terror, el eco final de una cadena alimentaria que la naturaleza ha mantenido en equilibrio durante millones de años. Pero incluso el cazador más temido puede volverse vulnerable. La deforestación reduce su territorio y los humanos, al considerarla una amenaza para su ganado, la cazan sin piedad. Así, el último soberano de Madagascar está siendo empujado lentamente hacia el borde de la extinción. Si el lémur representa el alma del bosque, entonces el gecko de cola de hoja y los camaleones son sus hechiceros. En Madagascar existen geckos tan perfectamente camuflados que al adherirse al tronco de un árbol, ni siquiera el ojo humano logra distinguirlos. Sus cuerpos son planos, cubiertos por una piel rugosa que imita a la perfección la textura de la corteza, con grietas, manchas y falsos musgos tan realistas que parecen tallados por la ilusión misma. Cuando un depredador se aproxima, no huyen. Simplemente desaparecen ante la vista, fundiéndose con el entorno como si la naturaleza misma los envolviera para protegerlos. Y los camaleones, los habitantes más célebres de la isla, han alcanzado aquí la cima de la evolución. Algunos son tan diminutos que no superan el tamaño de un dedo meñique, pero sus ojos pueden girar de manera independiente, explorando 2 direcciones al mismo tiempo en un radio completo de 360 grados. Pueden cambiar de color no solo para camuflarse, sino también para comunicarse, expresar emociones y regular su temperatura corporal. Cada camaleón es un prodigio viviente, una reliquia de un linaje que ha perfeccionado el arte del disfraz a través del tiempo. En su mirada se esconde la memoria del pasado, el testimonio silencioso de un mundo que aprendió a sobrevivir no por la fuerza, sino por la adaptación. Sus lenguas se lanzan más veloces que una bala, con una precisión quirúrgica que desafía la lógica, una auténtica maravilla de la biología. Madagascar alberga más de la mitad de todas las especies de camaleones conocidas en el planeta, la mayoría de las cuales no existen en ningún otro lugar. La naturaleza
ha convertido esta isla en una galería viviente de camuflaje, donde cada criatura es una obra maestra de la adaptación. Cuando uno contempla los árboles baobab, comprende por qué Madagascar es a menudo llamada el mundo al revés. Sus troncos se hinchan como gigantescas vasijas que almacenan agua, mientras sus ramas